Apodado el chino por sus rasgos orientales, irrumpió la política en 1990 y desde entonces dividió a la sociedad peruana. Esa división que pervive hasta el día de hoy separa a los que ensalzan su figura al considerar que salvó a su país del terrorismo y el colapso económico y los que remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a los derechos humanos. Hoy, en ¿Qué tal barrio?, conoceremos la figura de Alberto Fujimori, el expresidente que consiguió levantar a un país del colapso social y económico, pero también dejó en silencio a muchas voces inocentes durante su mandato. Así que, acompáñenos a descubrir el legado dentro de la política peruana de quien en vida fue Alberto Kenya Fujimori Nomoto. Era el inicio de la década de los 90, cuando empezó a tomar fuerza la figura de un candidato presidencial con rasgos orientales, que prometía que con honradez, tecnología y trabajo se combatirían los estragos del gobierno vigente. Y es que, en el Perú, se vivía una de las peores etapas financieras, debido a que durante el primer gobierno de Alan García se fortaleció una hiperinflación, donde el Ejecutivo no logró combatir, generando que la moneda peruana sufriera transiciones fugaces, como la eliminación del sol de oro en 1985 para dar pase al INTI en febrero del mismo año, la cual sería transformada a sol en 1991 por su devaluación en el mercado. En esta situación venció al liderato Vargas Llosa del Frente Democrático, quien es recordado como el candidato que pretendía cambiar la situación económica del país a partir de aranceles de las personas acomodadas, mientras que Alberto Fujimori utilizaba el recurso de no afectar a la sociedad para generar la estabilización del sector financiero, con el cual obtuvo el 66% de los votos. Felicito al ingeniero Alberto Fujimori. Como les mencioné, uno de los primeros desafíos que enfrentó el gobierno de Alberto Fujimori fue la hiperinflación. Con una inflación que supera el 7000%, el tan conocido Fujishock fue la respuesta que optó el gobierno, con una serie de reformas que estabilizaron la economía, aunque con costos sociales importantes. Sin embargo, generó que su primer año de gobierno se redujera en un 139.2%, que para 1994 la inflación se estabilizó en un 23.7%. Dentro de las medidas optadas por el gobierno, las instituciones del gobierno sufrieron cambios, debido a que muchas empresas estatales se privatizaron, lo cual atrajo inversiones extranjeras, consiguiendo que entre 1991 y 1997 el Estado haya vendido 103 empresas públicas por un total de más de 9.000 millones de dólares en sectores estratégicos como telecomunicaciones, energía y transporte. Se abrieron a capitales privados, modernizando la infraestructura, aunque estas privatizaciones también fueron criticadas por la falta de transparencia y corrupción. El director ha explicado que este colegio tiene 30 años de existencia. Quiere decir que por acá no ha venido ninguna autoridad para apoyarlo, mucho menos un presidente de la República. Seguro que soy el primero en pisar el colegio. Fujimori impulsó programas de construcción de escuelas y mejoras en el acceso a la educación, aumentó la cobertura educativa en las zonas rurales, con énfasis en la alfabetización y la construcción de colegios en áreas remotas. Su gobierno también promovió el Programa Nacional de Alfabetización, que buscaba reducir la tasa de analfabetismo en poblaciones rurales marginadas. Teníamos un programa de caminos rurales que incluso, al permitir el desarrollo de muchos pueblos, especialmente andinos, y generar miles de puestos de trabajo, llegó a ser elogiado por los organismos internacionales. Durante su gobierno se construyeron carreteras, hospitales y otros proyectos de infraestructura, como la carretera marginal de la selva, que conectó regiones aisladas de la Amazonía con el resto del país. Estas mejoras ayudaron a impulsar el desarrollo de zonas rurales. Uno de los recuerdos más representativos del gobierno de Fujimori se encuentra enfrascado en la corriente del Niño ocurrida en 1998, cuando el norte del país fue devastado con edificaciones colapsadas y el fallecimiento de 260 ciudadanos fue un aspecto que consiguió una popularidad del candidato al asistir al lugar del fenómeno climatológico en una etapa de crisis política, consiguiendo que aquellos que buscaban firmas para una revocatoria se enfoquen más en la recuperación de sus hogares.
Es bajo esta situación que pasamos al siguiente segmento de este video. Incluso yo estoy preocupado. Sí, que salga esta mañana. Salga esta mañana y no tengo con qué tapar. ¿Eso graba vos también, Giro? Al mismo tiempo que lidiaba con la crisis económica, el gobierno de Fujimori enfrentaba la guerra contra el terrorismo. Sendero Luminoso y el MRTA habían llevado al país a una situación de caos y terror. La captura de Abimael Guzmán en 1992 fue uno de los mayores logros del gobierno, pero la lucha contra el terrorismo no estuvo exenta de controversia. A pesar del éxito militar, el gobierno fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos. El Grupo Colina, un escuadrón de la muerte, estuvo involucrado en masacres como las de Barrios Altos y La Cantuta, que marcaron un oscuro capítulo en la historia del Perú. Violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales. Grupos paramilitares como el Grupo Colina, bajo el mando del gobierno, llevaron a cabo asesinatos y desapariciones de supuestos insurgentes y civiles inocentes. Las masacres de La Cantuta y Barrios Altos son ejemplos de graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante su mandato. Miles de personas, incluidos campesinos, estudiantes y sindicalistas, fueron arrestados sin un debido proceso bajo acusaciones de terrorismo, a menudo con pruebas insuficientes. En 1992, Fujimori disolvió el Congreso y tomó control de todas las ramas del gobierno en lo que se llamó el autogolpe. Aunque justificó sus acciones argumentando la ineficacia del Congreso y la necesidad de luchar contra el terrorismo y la corrupción, estas medidas dañaron seriamente la institucionalidad democrática. A raíz del golpe, Fujimori introdujo una nueva constitución en 1993 que amplió sus poderes y permitió la reelección presidencial, lo que facilitó su permanencia en el poder hasta el año 2000. El procedimiento realizado a Elena Carvajal sin su consentimiento hace 30 años fue una esterilización permanente. Un crimen que dejó al menos 18 fallecidas en Perú y marcó la vida de miles de mujeres indígenas que hoy exigen un castigo para los responsables. Entre 1996 y el año 2000, el gobierno de Fujimori implementó un controvertido programa de planificación familiar que resultó en la esterilización forzada de más de 270.000 mujeres, la mayoría indígenas y de zonas rurales. Aunque el gobierno lo justificó como parte de una campaña de control de la natalidad, se realizaron sin el consentimiento adecuado de las mujeres afectadas, lo que generó una condena nacional e internacional. Fujimori, a través de su asesor Vladimiro Montesinos, creó una red de corrupción que tocó diversas esferas del poder político, mediático y militar. Los Vladivideos, grabaciones que mostraban a Montesinos sobornando políticos y empresarios, expusieron la profundidad de la corrupción que llevó a la caída de su gobierno en el año 2000 y su posterior juicio y condena. Las instituciones del Estado fueron debilitadas durante su gobierno, favoreciendo una cultura de corrupción y falta de transparencia que sigue afectando a Perú hasta la actualidad. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente y no acepto esta acusación fiscal. Aunque su estado de salud le complicaba la estadía penitenciaria, la figura de Alberto Fujimori generaba un revuelo social sobre si era posible un indulto hacia su persona o no. Bajo este factor nos remontamos a diciembre de 2017, cuando Pedro Pablo Kuczynski generó una controversia al otorgar un indulto al ya sentenciado Fujimori. Este indulto se justificó por razones humanitarias debido a la supuesta grave enfermedad de Fujimori, pero muchos lo vieron como un intercambio político, ya que fue otorgado poco después de que Kuczynski sobreviviera a un intento de destitución gracias al apoyo de un sector del fujimorismo. Esto provocó protestas masivas, ya que se consideró que Fujimori no había cumplido suficiente condena por sus crímenes y no había mostrado arrepentimiento. En 2018, el Poder Judicial revocó el indulto, argumentando que no cumplía con los requisitos para ser humanitario, y Fujimori volvió a la prisión. Este evento exacerbó la división social y política en el Perú, dejando secuelas en la credibilidad de Kuczynski y en la confianza en las instituciones democráticas del país. Que ustedes reconozcan cuál es el símbolo del chino. El gobierno de Alberto Fujimori cambió radicalmente el rumbo del país. Sus acciones, tanto positivas como negativas, dejaron un impacto duradero que sigue presente en la política peruana y la sociedad del país. Su legado, con luces y sombras, es parte ineludible de la historia peruana. Todo esto
se ve reflejado en las 3 candidaturas hacia la presidencia de su hija Keiko Fujimori, quien consiguió ir a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de cada participación electoral, que si bien no figura como un rostro físico en presidencia, en el Congreso ha generado en múltiples ocasiones tener mayor representación. Asimismo, generó una brecha controversial entre la sociedad, a partir de ideales y sensaciones a favor y en contra de su persona, y por último, un debilitamiento de la prensa, quien hasta el día de hoy no consigue masillar la credibilidad dentro de la población. Es así que, para bien o para mal, Alberto Fujimori es de los pocos expresidentes que han conseguido dejar una huella en los libros de la historia peruana y sobre todo marcar un antes y un después. Y al reino del chino. ¡Chino! ¡Chino!